Bienvenidos mis queridos afectados, efectivamente un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una banda mexicana de ska, efectivamente, que fusiona diferentes ritmos, sobre todo latinos, y es una de las bandas que también, bueno, representa mucho a nuestro México. Sí, efectivamente estamos hablando de La Maldita Vecindad. Efectivamente vamos a hablar un poco de su historia y vamos a ver cómo inició esta banda. Vamos a hablar un poco de La Maldita Vecindad. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio es un grupo musical mexicano formado en la Ciudad de México en 1985 que fusiona entre ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón, el bolero. Son pioneros de Hispanoamérica junto con Mano Negra y los Fabulosos Cadillacs en llevar a la masividad un género bautizado como alternativo o rock mestizo, formado en 1985. La Maldita es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano. Se hicieron popularizar con temas como Pachuco, Don Palabras, Kumbala, por mencionar algunos. Incorporaron su música a atuendos e influencias de las décadas de los 50 de la llamada cultura chicana, como el sound suite, entre elementos de la figura del Pachuco. La Maldita Vecindad surgió en la Ciudad de México de 1985, en medio del movimiento que se conoció como rock en tu idioma. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio apareció en la escena musical en esa época con una tendencia poco escuchada y conocida en México, similar en algunas bandas de percusores como Los Ritmo Peligroso, Botellita de Jerez, la del mestizaje del rock con ritmos populares. Algunos de sus integrantes se conocieron en el Colegio de Ciencias Humanidades, plantel Azcapotzalco, de la UNAM, fundado por Rocco, primera voz, sax en el saxofón, Lobito en tumbas, Aldo en el bajo, Pacho en la batería y Tiki en la guitarra. El atuendo del Rocco y Pato y Lobito inspiraron en la cultura chicana en el personaje de Tintán, así como la incorporación de instrumentos pocos comunes para el rock de ese momento, como saxofón, la trompeta, las congas y los tambores, además de la reivindicación abierta de la cultura capitalina. Les abrió paso a la Ciudad de México. Su primer concierto fue en el evento organizado por el Partido Socialista Unificado de México. En esa época participaron en distintos conciertos en campamentos de damnificados del sismo del 19 de septiembre de 1985. En 1988 se manifestó contra el fraude electoral de las elecciones federales de ese año. En años recientes se han adherido a la causa sindicatos independientes como Mexicano de Electricistas. Grabaron su primer material en 1988, Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio. Un par de años más tarde se integró por Pato en la guitarra y en 1991 lanzaron El Circo, el cual vendió más de 500,000 de copias y con el cual lograron su primer gira para Estados Unidos. Su disco El Circo fue el que llevó definitivamente al éxito comercial, alcanzando la cifra de récord de entonces de 800,000 copias vendidas en 1991. En su primer gira en Estados Unidos abrieron con grupos como INXS, Bob Dylan, Leonard Cohen, Sonny Youth, Magnes, Find Moy. En 1992 alternaron con Mano Negra y los Fabulosos Cadillacs en la Ciudad de México, en el Deportivo Cuauhtémoc, el Teatro Ángela Peralta. También adaptaron canciones con los Tigres del Norte, Armando Manzanero y Juan Gabriel. En el año 2011 anunciaron que se tomarían unas vacaciones, cancelando todos sus shows, incluido el festejo de sus 25 años, programado para el día 2 de diciembre en el Palacio de los Deportes. En el 2014 la banda volvió a reunirse para presentarse en los 15 años edición al Festival de Vive Latino y festejan así 30 años de existencia. Proyectos alternos: Rocco, Pachucote fundador y quien bautiza a las bandas como Maldita Vecindad, desde sus inicios ha colaborado con distintos proyectos sociales, además de diversas colaboraciones musicales de todos los géneros. En el 2011, tras la pausa indefinida anunciada por el grupo Rocco, centró sus energías en el proyecto Sonideo Mestizo, con el que lanzaron varios temas con sus respectivos videoclips. Somos Paz 2011, Wirikuta se defiende junto al colectivo How 2012 organizaron un evento sin precedente en el Foro Sol en la Ciudad de México, ante más de 60,000 personas
obteniendo el premio de las lunas del Auditorio Nacional 2012 en Cherán. 2011 Hazla de Tos. En el 2013 colaboraron en el disco Electro Jarocho, disco que obtuvieron la nominación al Grammy 2012 como el mejor disco latino urbano, alternando el rock. Después comienza una gira por todo México llamado La Paz y Baile 2013, en el cual Rocco Pachucote hace un recorrido de su historia musical interpretando su selecto repertorio de La Maldita Vecindad junto a su material solista. Por su parte, Sax colaboró con diversos proyectos musicales, destacando Caifanes, Víctimas del Doctor Cerebro, Los Enanitos Verdes, Tex-Tex, Aragán y compañía, Los Tigres del Norte, Acapulco Tropical. A partir de 1992 incursionó en la producción musical, siendo su primer trabajo el disco No, de Tijuana No, en el cual aparece como invitado en varios de los tracks. Podemos escuchar su participación del ícono tema Pobre de Ti con su entrañable saxofón. En el 2001 produce el disco UFO, Unión de Fuerzas Oprimidas, Tarzán Congo, Opción Sónica, Bailongo de Caras Citadinas, Discos y Cintas Denver, y su primer producción de Santo Oteque y Sonora San Felipe. En el 2005 produjo elementos de Tarzán Congo, América Somos, de Caras Citadinas, Cada Loco con su tema, Chechan Berriches, en Los Ángeles, California. Años más tarde produjo Tlacuaches K de San Luis Potosí. Su último trabajo como productor fue Violeta Verde de Cortardo, vocalista original de Sectacor. Pato y Aldo Isaacs, a partir de julio de 2011, trabajó con su proyecto alterno llamado Los Malditos Cocodrilos, fusión y festiva, donde con un nuevo concepto grabaron una canción dentro del reclusorio oriente de la Ciudad de México, misma canción que forma parte de su primer trabajo discográfico. Con esta reestructura, en esta canción tiene como invitados a una banda formada dentro del mismo reclusorio oriente llamado Los Segrados, y que ya lanzaron su primer disco titulado Todo es Playa. Pato cuenta que recibieron una invitación para asistir a la presentación del disco. Quedaron muy sorprendidos. Nos encontramos con una grata sorpresa. Es un grupo que toca muy bien y tiene tiempo suficiente para ensayar. Cuenta que la invitación se dio debido a que uno de sus ingenieros de sonido es amigo de uno de los integrantes de la banda Oriente, tocando algunas canciones de ellos, y luego ellos tocaron algunas canciones de nosotros como Pachuco con Bala. De esa tocada, 3 de los integrantes de La Maldita Vecindad fueron invitados a grabar un par de temas para el futuro discos de Los Segregados, mientras que de manera recíproca Los Malditos Cocodrilos, fusión festiva, acordaron grabar un tema con los músicos del penal de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, una vecindad se refiere a la construcción y habitaciones heredadas del siglo XXI, principalmente del siglo XX, habitantes de la actualidad compuestas por patio largo con sus habitaciones a los costados, con baños y lavaderos, ropa y comunes para varias familias pobres. Entre más patios tuviera una vecindad, era más popular, por ende más pobre, por lo cual el apelativo y los hijos del quinto patio reivindicaban el origen urbano, obrero de la clase más baja de la agrupación. De hecho, varios de los miembros originales nacieron y crecieron en una vecindad que está localizada en la colonia Santa María de la Ribera, en la antigua calle del Chopo, y cuya fachada era muy parecida a la fachada de la vecindad donde sucede la película Quinto Patio en 1950, protagonista de Emilio Tuero. Era tan parecida de la gente de la colonia bautizó a esta vecindad como el Quinto Patio. En esa película, Emilio Tuero interpreta una canción compuesta por Luis Alcaraz y titulado Quinto Patio, que habla de un enamorado pobre que canta por vivir en un quinto patio y desprecias mis besos. Los integrantes de La Maldita, como popularidad se le conoce, han explicado los números ocasionales que intención de su nombre al homenaje del tributo de radionovelas y tragicomedias mexicanas. ¿Qué les pareció, Canales Afectados? Realmente es una banda recomendable, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, La Maldita Vecindad, que bueno, tiene influencias tanto como punk, también un poco de hardcore, y bueno, lo que son boleros, por ejemplo, lo que es nuestra música mexicana, que debe ser de influencias para todos, ¿va? Y bueno, de igual manera, esta es una primera parte, vamos a seguir hablando un poco más de esta banda, de La Maldita Vecindad, porque es una gran historia, es una historia muy larga, y que bueno, sigue creando, siguen trabajando. Lamentablemente fallece el Canal Sax,
Max, pero bueno, esto ya lo estaríamos hablando en el próximo video, ¿va? Y bueno, recordarles que se puedan suscribir, por favor, comentar qué les parece esta historia, si pueden aportar parte de la historia, con todo mucho se lo agradecería, comentar y compartir, ¿va? Y no se olviden suscribirse. En base a la suscripción y a sus comentarios, yo me animo a hacer más videos y recomendarles que pueden ustedes comentarme algunas bandas que a ustedes les interesen y con todo gusto lo pueden investigar, ¿va? Pues recuerden que este canal se llama El Afectado. ¡Pum! Nos vemos, cuídense.